útiles. Empecemos con la primera persona candidata, el señor Vines de Australia. Le voy a dar la palabra, señor Vines, para que se presente y para que nos presente su visión de la OIT. Después pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas con los mandantes tripartitos. Señor Vines, muchas gracias, embajadora. Excelencias, queridos colegas, queridos amigos. Hoy, más que nunca en la historia de la OIT, tenemos que avanzar, tenemos que convertir las palabras en acción, tenemos que tomar medidas decisivas con los objetivos bien centrados. La repercusión de la pandemia, de las tendencias demográficas, del cambio climático ha hecho que sea más difícil alcanzar la justicia social y sea más importante alcanzar la igualdad. Las mujeres, las personas jóvenes, las personas con discapacidades y los más vulnerables están sufriendo. El trabajo forzoso, el trabajo infantil, el trabajo informal y el desempleo están en aumento y las cadenas de suministro se están desmoronando, al igual que muchas empresas. Está empeorando la desigualdad y los que se están viendo más afectados son los países en desarrollo. La OIT tiene que desempeñar un papel de vanguardia y garantizar que nadie quede rezagado. No tenemos tiempo que perder. La OIT tiene que ser un agente clave en el sistema multilateral. Nuestro tripartismo nos hace únicos. Es nuestro valor añadido. Por lo tanto, es fundamental que una persona con la experiencia necesaria lidere la OIT. Una persona que conozca el mundo del trabajo, alguien que valore verdaderamente y entienda a nuestros mandantes tripartitos, alguien que pueda tomar medidas, que tenga compromiso, pasión, dedicación, y creo con toda humildad que soy esa persona. Creo que todos tienen que poder contar con un trabajo decente que les aporte una vida digna. Estoy comprometido a hacer que la OIT sea más efectiva, que tenga más influencia, para salir vencedores de estos desafíos, para aprovechar las distintas oportunidades que tenemos ante nosotros, para que todos juntos podamos hacer que el mundo sea un lugar mejor. Quisiera utilizar este mandato para poner en marcha un proceso de cambios. Y creo que bajo mi liderazgo podremos alcanzar muchos logros. Lo que quiero es reforzar la OIT, garantizar la unidad, fomentaré más solidaridad entre los países, entre los empleadores, los trabajadores y los gobiernos, para actuar todos juntos para lograr un mejor futuro del mundo del trabajo, un futuro en el que nadie quede rezagado, un futuro en el que haya una transición justa hacia la economía verde, un futuro en el que se aprovechen las tecnologías emergentes y que ello redunde en beneficio del trabajo decente, un futuro que promueva la productividad y las empresas sostenibles como generadores de trabajo decente, un futuro que garantice los derechos y principios fundamentales en el trabajo, la SST, la protección social, un futuro en el que haya más oportunidades para los jóvenes y para las personas de edad avanzada, que haya acceso a la educación y al aprendizaje durante toda la vida. Haré que el trabajo decente, la igualdad de género y la inclusión ocupen un papel central en toda la actividad de la OIT. Haré que nuestros esfuerzos se concentren en revitalizar el diálogo social a escala mundial y a escala local. También haré lo posible para que aumente la capacidad de gobiernos, empleadores y trabajadores de colaborar entre sí para arrostrar los desafíos del mundo del trabajo. Colaboraré con ustedes para garantizar el respeto de las normas internacionales del trabajo y el fundamental papel que desempeña el sistema de control para colmar las lagunas y ofrecer la protección necesaria para el actual y el futuro mundo del trabajo. Creo que es necesario forjar asociaciones locales, regionales, internacionales. Tenemos que trabajar de forma armónica para reforzar nuestra capacidad de investigación, de desarrollo, nuestra capacidad innovativa. También hay que dar más herramientas al centro de Turín, hay que reforzar nuestra capacidad de las oficinas en el terreno y hay que colaborar directamente con todos los mandantes para lograr cambios sistémicos que transformen las cosas. Creo que la OIT tiene que escuchar las opiniones de nuestros mandantes y eso se tiene que reflejar en el personal, en la gobernanza de esta casa y también en la labor que realizamos en el terreno. Mi equipo de altos directivos sería
equilibrado en cuanto al género, reflejaría esa diversidad. Hace tiempo que defiendo la justicia social y el trabajo decente. He trabajado en cuestiones laborales representando a empleadores, trabajadores y gobiernos durante más de 40 años en Australia, en Asia Pacífico y en el ámbito internacional. He liderado la labor de la OIT a través de la Declaración del Centenario, a través del llamamiento mundial a la acción y a través del proceso de reforma operativa y de gobernanza. Conozco a la OIT y la OIT me conoce. Puedo convertir las palabras en acciones. Eso es lo que haré y así lideraría la OIT, colaborando con ustedes para que el mundo sea un lugar mejor y más justo. Ese es el compromiso que asumo ante ustedes. Gracias. Muchas gracias por estas palabras liminares. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas. En primer lugar, vamos a dar la palabra a la vicepresidenta del Consejo de Administración en nombre de los trabajadores, la señora Pasquier. Kathleen, tiene usted la palabra para su primera pregunta. Muchas gracias, Ana. Déjeme un momento para asegurarme de que tengo ante mí las preguntas que toca. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me complace ser yo quien rompe el hielo en el debate de hoy con una pregunta que nos sorprenderá al señor Vines, sabiendo que al grupo de los trabajadores le importa mucho el mandato normativo de la OIT. Un mandato normativo que es particular, tiene que ver con la actividad normativa, la ratificación, la aplicación y el control de normas. A su juicio, ¿cuál de estos elementos es el más importante para abordar los desafíos en el mundo del trabajo del siglo XXI? ¿Se necesitan mejoras en alguno de esos ámbitos? ¿Se necesitan nuevas normas en algún sector? Y otra pregunta que me parece importante, si fuese usted elegido, ¿cómo abordaría la reticencia de algunos grupos en la OIT en cuanto a la necesidad de avanzar hacia nuevas normas? Muchas gracias por esa pregunta. Señor Vines tiene la palabra. Muchas gracias por su pregunta. Las normas internacionales del trabajo es algo que importa mucho al grupo de los trabajadores y, por supuesto, a mí también. Y es algo que me ha importado durante toda mi carrera profesional. Opino que las normas internacionales del trabajo son el pegamento para el trabajo decente. Sin esas normas, sin normas actualizadas, robustas, todo el programa de la organización se desmorona. Así que es fundamental que la oficina, que la OIT brinde todo su apoyo, asigne el máximo de recursos para garantizar que tengamos un corpus normativo creíble, fiable. Y lo mismo se puede decir en cuanto al sistema de control. En cuanto a ¿qué aspecto es el más importante? No creo que podamos subrayar solo uno. Tenemos que garantizar que las normas estén actualizadas y para hacerlo hay que garantizar que se ratifiquen, pero hay algo que reviste la misma importancia, sino más que se apliquen las normas. Tenemos que asegurarnos de que las palabras que plasmamos en los documentos normativos se reflejen en el mundo real, en el mundo del trabajo, y siempre tiene que tratar de alcanzar ese objetivo la OIT. Por supuesto, hay lagunas normativas. Si pensamos en todo el corpus normativo, hay muchas normas que se elaboraron en la primera mitad del siglo pasado y el mundo del trabajo ha cambiado, pero los principios que apuntalan muchas de esas normas siguen siendo pertinentes, como cuando se redactaron hace décadas, pero tenemos que garantizar que su aplicación tenga en cuenta el actual entorno en el mundo del trabajo y, por supuesto, eso significa que hay lagunas considerables en el sistema de control, a mi juicio. Tenemos el mecanismo de examen normativo. Se está haciendo una labor excelente analizando el corpus normativo, pero para finalizar esa labor con los cambios consecuentes en las normas podríamos hablar de 30 o 40 años y no podemos esperar tanto tiempo. Tenemos que pisar el acelerador, tenemos que sentarnos y reflexionar sobre cuál es la mejor manera de colmar esas grandes lagunas. Sabemos que hay lagunas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
algo que ha quedado patente en los últimos 2 años. Sabemos que hay lagunas crecientes debido al rápido avance tecnológico, a la economía de las plataformas. Hay muchos ámbitos en los que tenemos que efectuar un análisis, ver cuáles son las principales protecciones que tenemos que aportar, como hicieron los fundadores de la OIT hace 100 años. Y en cuanto a cómo podemos hacer que se suban al tren los reticentes, una de las primeras cosas que haré si se me elige como director general será reunirme con los líderes de los 3 grupos y tratar de solucionar esta cuestión. La OIT no puede quedarse estancada, tiene que hacer su labor, ofrecer esa protección a escala mundial en el mundo del trabajo, y trataré de obtener apoyo de todos los grupos, de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos, para ver cómo podemos progresar todos juntos a este respecto. Muchas gracias. Señora Pasquier tiene la palabra para su segunda pregunta en nombre de los trabajadores. Muchas gracias. Como parte del proceso de reforma de Naciones Unidas, se ha subrayado la importancia del papel de los coordinadores residentes. La mayoría vienen del PNUD, sino todos. Nuestra experiencia es la siguiente. A menudo el tripartismo y los derechos de los trabajadores no se abordan lo suficiente en la labor de Naciones Unidas en el terreno. A veces se ignoran las prioridades de los sindicatos y los coordinadores residentes no hacen que participen los sindicatos en el diseño de las prioridades a escala nacional. Muchos gobiernos y empleadores tampoco quieren incluir las normas ni los comentarios del sistema de control de la OIT en las prioridades a nivel nacional. ¿Cómo abordaría usted estos desafíos si ocupase el cargo de director general? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Vines para su respuesta. Gracias. Tiene usted toda la razón. La reforma de Naciones Unidas, en las que participa con éxito y de cerca la OIT, ha planteado muchos desafíos para esta casa, por supuesto. Sabemos que hay desafíos para mantener la visibilidad de la OIT. Tenemos que mantener nuestra particularidad, nuestro carácter único, nuestro carácter tripartito. Y podemos abordar esto en 2 niveles. Por supuesto, hay que abordarlo en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, garantizando que se escuchen las voces del mundo del trabajo, las voces de los empleadores y de los trabajadores tienen que ser escuchadas en las principales deliberaciones de Naciones Unidas. Somos nosotros el mundo del trabajo, no tiene que mirar hacia otro lado el sistema de Naciones Unidas. Nosotros somos el mundo del trabajo que podemos aportar la información basada en el mundo real, pero a escala local. En parte por error nuestro, en parte por error de Naciones Unidas. Tenemos muchas cosas que mejorar. Nuestra estructura en el terreno no es la suficiente, no tenemos suficientes recursos en el terreno, los que nos exige el actual sistema y los que demandan los mandantes si queremos prestar los servicios que nos exigen. Opino firmemente que tenemos que contar con un plan más robusto en materia de movilidad de recursos humanos, que haya más expertos en el terreno donde más se necesitan, y esto nos permitirá participar más en los equipos de país de Naciones Unidas, en el sistema de Naciones Unidas en el terreno, y defender más los derechos de los empleadores y de los trabajadores en todos los procesos de Naciones Unidas. Creo que hay que reforzar nuestra capacidad en el terreno, como he dicho, para prestar los servicios pertinentes a los miembros, para dialogar más con el sistema de Naciones Unidas. Hemos visto resultados entremezclados. Muy a menudo todo depende de las personas, de los antecedentes del coordinador residente de Naciones Unidas, pero lo que estamos presenciando ahora es lo siguiente. Cada vez más los coordinadores residentes se forman en cuestiones relativas a la OIT, se les forma sobre el mandato mismo, la naturaleza misma de la OIT, así que estamos empezando a obtener más apoyo y tenemos que ir más allá con este proceso. Creo también que tenemos que hacer que aumente la capacidad de los interlocutores sociales para intervenir en los procesos dirigidos por los equipos de país de Naciones Unidas y en las cuestiones programáticas de la ONU. Algunas de las asociaciones de empleadores locales o sindicatos locales no cuentan con esa capacidad, no han podido participar en esos procesos multilaterales, pero creo que la OIT tiene la responsabilidad de
impartir formación a ese respecto a través de Turín. Hay que prestar esa asistencia, brindar ese apoyo, porque es esencial el que participemos plenamente en todos esos procesos a escala local y que participen plenamente los interlocutores sociales. Muchas gracias, señora vicepresidenta de los trabajadores. Tiene la palabra para formular su tercera pregunta. Muchas gracias. Mi tercera pregunta tiene que ver con el sistema multilateral. ¿Qué papel cree usted que desempeña la coherencia de políticas en el sistema multilateral para fomentar una recuperación que sea inclusiva, sostenible y resiliente? ¿Qué medidas tomaría usted de forma prioritaria a ese respecto si se le elige como director general? ¿Qué papel piensa que puede desempeñar el diálogo social a ese respecto? ¿Y cómo convencería usted a las instituciones financieras internacionales para cambiar de rumbo y para que colaboren de forma más estrecha con la OIT para que se pueda cumplir con el mandato de justicia social y se reduzcan las desigualdades? Muchas gracias, señor Vines. Como he dicho antes y como figura en mi visión, una de mis prioridades es adoptar una metodología muy estratégica para analizar las asociaciones a escala internacional y también las asociaciones locales, regionales. Tenemos que analizar nuestra colaboración con el sistema multilateral, con Naciones Unidas, con las organizaciones de desarrollo, con las instituciones financieras internacionales. Es eso fundamental desde mi punto de vista. Es el futuro hacia el que tiene que mirar la OIT. Pero esas asociaciones tienen que tener un carácter mucho más estratégico, tienen que tener los objetivos mejor centrados. En la actualidad son asociaciones ad hoc. Colaboramos mucho, trabajamos de forma constructiva sobre distintos proyectos, sobre diferentes temas, pero tenemos que sentarnos a hablar con estas organizaciones, ver dónde hay elementos comunes, en qué aspectos podemos respaldarnos unos a otros para tratar de alcanzar el mandato de la OIT y contar con marcos adecuados que nos permitan tomar medidas y avanzar juntos. Y que no exista una competencia que no sea positiva. A veces se hacen las cosas de forma paralela o de forma individual. Tenemos que dotarnos de elementos comunes que sean la base para nuestra relación. Como he dicho con Naciones Unidas, es fundamental que participen los interlocutores sociales en este tipo de actividades, ya que los interlocutores sociales tienen la experiencia necesaria, saben lo que ocurre en el terreno, y eso es algo esencial para la labor de las organizaciones internacionales, que a veces están muy lejos de la realidad. Estamos aquí sentados en Ginebra, en Washington o en Nueva York, pero no somos los que estamos en el terreno, que pueden ayudar a diseñar buenos proyectos, a fomentar ese proceso de cooperación. Y parte del problema es que hay mucha competencia entre las organizaciones, competencia para obtener fondos en materia de desarrollo, otro tipo de financiación, así que tenemos que concentrarnos en el proceso de colaboración. La OIT tiene que hacerlo. No podemos hacerlo todos nosotros. Tenemos que centrarnos en los elementos principales de nuestro mandato, ver con qué organizaciones podemos forjar asociaciones y cuál sería la mejor forma para esas asociaciones. Y tenemos que trabajar también a escala regional, tenemos que estar cerca de la acción. Así nuestra labor tendrá más repercusión, cambiaremos más las vidas de la gente, lograremos que el trabajo decente sea un aspecto fundamental en la labor de todas estas organizaciones y, por supuesto, trataré de sentarme con los directores de todas estas organizaciones regionales y globales para ver cómo se pueden ir forjando estas relaciones. El mundo no quiere que las organizaciones internacionales compitan entre sí. Tenemos que dar con un método para trabajar de la mejor manera posible, de la forma más efectiva posible, teniendo en cuenta, por supuesto, el principal objetivo de la OIT marcado por su mandato. Muchas gracias. Los trabajadores para su última pregunta, señora Pasquier. Como ha dicho usted en sus palabras liminares y según su currículum, ha ocupado usted cargos tanto en el mundo sindical, en el mundo empresarial, en los gobiernos y en la OIT. En su visión nos dice, y cito, que sabe cómo lograr consensos en un complejo entorno multilateral y cómo
abrazar el tripartismo de la OIT para lograr los objetivos de esta organización. Si fuese usted elegido, ¿cómo abordaría usted la falta de acuerdo entre los mandantes en la OIT en lo que se refiere a la interpretación del convenio 87 en relación con el derecho de huelga? Muchas gracias, señor Vines. Gracias por esta pregunta. Como usted señala, durante toda mi carrera profesional, desde que era joven, he trabajado en el ámbito del tripartismo, he trabajado con los sindicatos, con los empleadores, con los gobiernos, siempre tratando de llegar a un entendimiento. Por supuesto, a veces en ese tipo de procesos las posiciones están muy enfrentadas, pero yo siempre he tratado de ser conciliador. Mi historial en la OIT, supongo que lo conocen. Se me ha asignado la responsabilidad de encargarme de algunos de los temas más complejos que hemos abordado en los últimos 10 años. La labor inicial en cuanto a la iniciativa relativa a las normas, algo a lo que ha hecho usted referencia, y pasaré después al derecho de huelga. También la cuestión de la declaración del centenario, la revisión de la declaración sobre la justicia social, el llamamiento mundial a la acción. Todas esas han sido arduas negociaciones estos últimos 10 años y creo que he desempeñado un papel fundamental y constructivo para lograr acuerdos tripartitos sobre todos estos temas. Y creo que como director general seguiré desempeñando un papel directo para que se llegue a acuerdos. Ese es el objetivo de esta organización y aportaré mi experiencia para tratar de forjar esas relaciones. Y en cuanto al derecho de huelga, tenemos que solventar esta cuestión. No podemos seguir con este alto al fuego, que no es un acuerdo de paz. Necesitamos más resultados y tenemos ante nosotros 3 opciones para progresar. Se puede seguir negociando, por ejemplo, y espero que encontremos un consenso en el marco del cual se reconozca el derecho de huelga y su validez. Esa es mi opinión como abogado. Creo que los convenios cuentan en sus disposiciones con el derecho de huelga y tenemos que lograr ese reconocimiento global. Tenemos una segunda opción, crear un proceso judicial, recurrir al tribunal. Puede funcionar, pero no sabemos cuál puede ser el resultado. Pero, por supuesto, voy a analizar todas las opciones que tenemos a nuestra disposición. Y, en tercer lugar, llevaríamos esta cuestión a la Corte Internacional de Justicia. Cualquiera de estas opciones podría llevarnos a una solución y tendremos que abordar progresivamente las 3. Pero estoy determinado a avanzar en este proceso porque cuanto más dure este conflicto, más socavada se ve la credibilidad de la OIT, más riesgos corren los trabajadores en todo el mundo. Así que tenemos que solucionar esta cuestión. Trabajaré con quienes tengan opiniones distintas para tratar de aliviar sus preocupaciones, para ver cómo podemos avanzar, pero a fin de cuentas, aunque ese diálogo no funcione, tenemos que solucionar esta cuestión. Yo creo firmemente que existe el derecho de huelga para los trabajadores y creo firmemente que las normas de la OIT tienen que estipular ese derecho. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la ronda de preguntas y respuestas, dice la presidenta. Pasemos al grupo gubernamental. Por favor, si no están en el uso de la palabra, apaguen sus micrófonos. Empecemos ahora con el grupo africano. Eswatini va a formular 2 preguntas. Lo hará el señor Masilela. Tiene usted la palabra para su primera pregunta. Desafortunadamente no hemos podido conectar con usted. Denme un momento. Por lo tanto, vamos a darle la palabra al siguiente grupo regional y después trataremos de darle la palabra de nuevo a África. Damos la palabra a ASPAC, a Indonesia, a la embajadora Verda Nintias. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta, por brindarme la oportunidad de participar en este diálogo. Seré breve. Señor Vines,
con la actual estructura de gobernanza de la OIT, muchos países en desarrollo opinan que hay un desequilibrio de oportunidades para los distintos países y regiones en cuanto a la posibilidad de expresar sus puntos de vista sobre los distintos temas que se abordan en las reuniones de la OIT. A veces, por lo tanto, los acuerdos que se alcanzan en la OIT solo reflejan las opiniones dominantes de algunos mandantes, de algunos grupos, y esto puede atentar también contra los intereses de los países en desarrollo, haciendo que se vean presionados para aceptar algunas normas que están más allá de su capacidad de aplicación o que van en contra de sus prácticas y normas regionales. Si fuese usted elegido director general de la OIT, ¿cómo garantizaría que haya igualdad de oportunidades para todos los Estados miembros de la OIT, según los distintos niveles de desarrollo económico, desde las distintas regiones, para que puedan expresar su punto de vista, para que los acuerdos que se alcancen en la OIT reflejen ese equilibrio? Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta pregunta. Y es un tema que yo valoro muchísimo. La OIT tiene que reflejar la diversidad de sus mandantes. Como ya les dije, esta diversidad tiene que estar representada en la dotación de personal, en nuestro trabajo y en nuestra gobernanza y en nuestras decisiones y en nuestras políticas. Lo que tenemos que garantizar es que haya igualdad de voces en torno a la mesa. Recordemos la historia de la OIT. Se centraba en los países desarrollados. Esto ha cambiado. Las exigencias del mundo del trabajo, el dinamismo del mundo del trabajo, estamos diciendo, en todo el mundo. Por lo tanto, es muy importante que los Estados miembros, independientemente de su nivel de desarrollo, puedan participar. Los mayores desafíos en el mundo del trabajo radican en los países en desarrollo. Por lo tanto, ellos tienen que tener voz y voto para que puedan participar en la OIT, para que puedan estar bien representados e influenciar la toma de decisiones de la OIT. Usted se refiere a las normas internacionales del trabajo. Es crítico que estas normas internacionales brinden esta protección para todos los trabajadores, pero también es igualmente importante que puedan aplicarse en un entorno nacional. Y es ahí donde la asistencia y el asesoramiento técnicos de la OIT cobran gran importancia. Tenemos que trabajar in situ con los Estados miembros para la aplicación, para que estén en condiciones de ratificar nuestros convenios y que vean los beneficios de dicha ratificación de estas normas. Para hacerlo necesitamos, como ya he dicho, tenemos que fortalecer nuestra presencia sobre el terreno. No cabe la menor duda al respecto. Tenemos que tener el personal necesario in situ, pero también es importante no todo desde el punto de vista de la gobernanza, sino desde el punto de vista de nuestras actividades, que tengamos esta diversidad en la representación en nuestro personal profesional y dentro de la propia OIT también, para que podamos verdaderamente comprender y reflejar esta diversidad de los Estados miembros. Abordamos esto en la democratización, en el grupo de trabajo, en la gobernanza, y yo confío en que habrá buenos resultados. Y luego veremos cómo aplicar estos resultados, porque estamos en el siglo XXI. El mundo es muy distinto a lo que era en 1919. Y la OIT tiene que estar en la vanguardia de brindar servicios allí donde se los necesite. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, la hará el representante de China. Muchísimas gracias. Señor Vines, usted ha mencionado en su declaración sobre la visión que si usted es elegido, su visión será que la OIT tenga un papel más eficaz. El continente asiático, nuestra región, representa el 65% de la población. Para que esta organización tenga mayor influencia, tenemos que fortalecer la cooperación con los países de Asia-Pacífico. Si usted
es elegido director general, ¿qué medidas adoptará usted para fortalecer las relaciones y la colaboración con la región de Asia-Pacífico para promover su desarrollo? Muchas gracias por su pregunta. Y ahora tiene usted la palabra, señor Vines. Gracias, embajador, por su pregunta. Como ustedes saben, antes de sumarme al personal, era el coordinador regional para la región de Asia-Pacífico. Por lo tanto, comprendo plenamente la necesidad que la OIT mejore la cooperación y nuestra comprensión de la región. Es una región muy difícil. No hay dos países idénticos. Como primer paso, yo me sentaría con nuestros mandantes tripartitos en la región y en otras regiones, pero ahora estamos hablando de Asia-Pacífico para comprender verdaderamente las necesidades. Mi país, Australia, que está en la región de Asia-Pacífica, he trabajado mucho en Timor-Leste, un país que está en el otro extremo del espectro de desarrollo, y hay muchos en niveles intermedios. Tenemos que mejorar e intensificar las relaciones con los sindicatos, con los gobiernos, con los empleadores de la región. Tenemos que abordar muchos de los desafíos en la región del Pacífico, porque hay muchos países en esta región con una única oficina en Fiji. Las relaciones y las aerolíneas no son suficientes, no hay suficientes vuelos. Hemos visto la catástrofe en Tonga. Es muy difícil brindar servicios a la región. También todas nuestras regiones, incluyendo Asia-Pacífica, estén bien representadas en el personal de la OIT. Yo estoy determinado a mejorar la diversidad para que comprendamos mejor y responder mejor a las necesidades de todas las regiones. En Asia-Pacífico tenemos que asociarnos más o participar más con las asociaciones regionales. La OIT tiene relaciones ad hoc, pero tenemos que formalizar muchas de estas relaciones. Las agrupaciones multilaterales, económicas y regionales, para integrarnos más en la labor de desarrollo de la región, abordando las prioridades en cada región. Es la diversidad industrial, demográfica. Tenemos que ocuparnos de todo esto y utilizar esta experiencia para promover la función de la OIT, para promover a la OIT en toda la región. No solo en Asia-Pacífico, sino en todas las regiones, pero especialmente en mi región, que es Asia-Pacífico. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a Europa. La embajadora Sherman tiene la palabra del Reino Unido. Gracias. El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. El mundo del trabajo necesita convenir a una transición justa y equitativa para que haya una mayor cohesión social y el cumplimiento de los objetivos de Glasgow. Si usted es elegido director general, ¿qué medidas tomaría usted para cerciorarse de que la transición sea justa y verde y ecológica? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene usted la palabra, señor Vines. Muchísimas gracias por la pregunta. El cambio climático efectivamente es el cambio más grave del mundo actual, y es un impacto que conocemos y que va a tener un efecto a largo plazo o indefinido. A estas alturas, dentro de la OIT, yo creo que este es un ámbito que no cuenta con suficientes recursos. Tenemos expertos trabajando en este ámbito, pero realmente están agotando sus energías. Si yo fuese elegido, una de mis prioridades sería preparar el programa y presupuesto que se han de presentar al Consejo de Administración en noviembre de este año, y quiero ocuparme del cambio climático como uno de los ámbitos claves que la OIT debe abordar y estar en la vanguardia. Dicho esto, también es importante que la OIT
al abordar el clima, se centre en el mundo del trabajo. Hay tantísimas otras dimensiones que no debemos ocuparnos de ellas. Tenemos más bien centrarnos en aquellas cuestiones que tienen relación con el mundo del trabajo para brindar orientación, normas, asesoramiento político para que los países sigan adelante. Tenemos que colaborar con el acelerador de las Naciones Unidas para la creación de empleos. Y realmente tenemos que formar parte y contribuir a la acción multilateral. Un esfuerzo colaborativo, no competitivo, para realmente poder aportar nuestra contribución. Y hay muchos ámbitos de nuestra pericia. Tenemos expertos mundiales sobre las competencias, creación de empleos, protección social. Todo esto tenemos que reunirlo en la OIT de manera más consolidada. También tenemos que ver la perspectiva a largo plazo de las oportunidades que nos presenta el cambio climático y las nuevas industrias, los nuevos empleos y la oportunidad de que estos empleos no solo estén en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales y que sean especialmente pertinentes para los jóvenes, abordando también las oportunidades para los trabajadores mayores como parte de este gran cambio. Pero para ello tenemos que anticipar en colaboración con los gobiernos, con los empleadores y con los sindicatos para ver cuáles han de ser estas oportunidades. Tenemos que hacerlo con la participación tripartita porque así recabaremos la experiencia sobre el terreno. Y tenemos que cerciorarnos de que estas nuevas formas de trabajo se basen en protección que nos brindan las normas internacionales del trabajo. Muchas gracias. Y ahora voy a dar la palabra al embajador de Ucrania, embajadora Filipenko. Gracias, señora Presidente. Señor Vines, he aquí las preguntas de mi grupo. Durante su trabajo como director general adjunto de la OIT, usted ha participado en el proceso de la reforma interna de la organización. ¿Piensa usted que la OIT está totalmente modernizada y que puede abordar todas las cuestiones inscritas en su mandato? ¿O si piensa usted que aún hay mucho por hacer para crear una organización moderna y eficiente? ¿Y qué se puede hacer para que la organización sea más moderna y eficiente? Muchas gracias. Y ahora tiene usted la palabra, señor Vines. La respuesta corta es que las mejoras nunca terminan. Debo decir que la OIT está totalmente irreconocible en relación con lo que era hace 10 años. Todo ha cambiado, la manera en que brindamos nuestros servicios a los miembros, todo ha cambiado. Efectivamente, el programa de reforma que hemos venido aplicando durante los últimos años ha resultado un 10% del presupuesto de la OIT para reorientarlo de la oficina de aquí, de la sede, a las regiones. Estamos reorientando los empleos de back office a la línea de frente. Ha habido mejoras considerables y esto se refleja también en nuestros informes de auditoría, en la evaluación reciente que se hizo en el Comité de Supervisión y Control. La OIT ha mejorado muchísimo, pero claro está que hay mucho más que se puede hacer. La experiencia que hemos tenido durante los últimos años con la pandemia nos ha brindado la oportunidad de invertir en una mejor tecnología en la oficina, mejores comunicaciones y medios de acceso a nuestros mandantes y mejores maneras y más eficientes de trabajar a nivel interno. Hemos podido examinar las lecciones de los últimos 2 años para aportar nuevos cambios. El actual director general, en sus propuestas para el programa y presupuesto actual, ha hecho una propuesta para seguir con la unidad de renovación e innovación, centrándose en las mejoras internas.
han trabajado durante la pandemia y bajo mi liderazgo seguirán haciéndolo para aprovechar cualquier oportunidad para mejorar nuestro trabajo y hacerlo más eficiente y liberar fondos para que podamos poner en nuestra labor principal. Esto es algo que cuenta con el respaldo externo, pero creo que aún hay mucho que se pueda hacer y seguirá siendo una prioridad para mí. La ventaja que yo tengo es que los conozco, sé lo que hemos hecho, sé lo que aún no hemos logrado y lo que tenemos que lograr. Y por lo tanto me ocuparé de nombrar un alto funcionario para ocuparse de esta reforma. Tenemos que cerciorarnos de que estemos brindando los servicios de la mejor manera y dotar a las partidas presupuestarias correspondientes. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a las Américas. Vamos a empezar con Brasil. El señor Meiras Coelho, quien hará la primera pregunta. Señor Mireles Coelho, muchas gracias, señora Presidente. Señor Vines, usted ha sido director general adjunto desde la actual administración de la OIT. Basándose en su experiencia, ¿cuáles son los desafíos futuros para la OIT en términos de gestión y de reformas? ¿Y qué políticas y prácticas llevará adelante y qué tratará de cambiar en caso de que sea elegido director general? Muchísimas gracias. Señor Vines, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por sus comentarios. Como dije al responder a la pregunta anterior, hemos recorrido un largo camino, pero aún tenemos mucho por hacer. Yo daré prioridad a nuestros recursos humanos, en particular en torno a la contratación y la movilidad, como ya les he dicho. Creo que es fundamental que estemos en condiciones de brindar los servicios a nuestros miembros y a nuestros mandantes tripartitos in situ en la mejor medida. Hay grandes beneficios en un sistema de movilidad que permita que nuestros expertos y nuestro personal capacitado estén sobre el terreno. Hay muchos beneficios. El primero, le da a nuestros Estados miembros y a nuestros mandantes el acceso a este asesoramiento de expertos in situ en tiempo real. También quiere decir que estos colegas tienen la oportunidad de vivir y trabajar en ese entorno para comprender la manera en que funcionan los sistemas locales, el entorno local. Por lo tanto, cuando terminen sus cargos y vuelvan a Ginebra, la labor técnica en materia de políticas será mucho mejor gracias a esta experiencia. La prioridad número uno es ver el equilibrio de nuestro personal entre Ginebra y el terreno para que haya cierta rotación, para mantener nuestra labor fundamental y nuestras funciones normativas, pero reconociendo que tenemos que afianzar nuestra fuerza en el terreno. Es muy importante que la OIT represente la diversidad de los mandantes. Tenemos que cerciorarnos de que haya equilibrio de género en el personal, equilibrio geográfico y personal que comprenda y que tenga la experiencia de la índole cambiante de la labor de nuestros mandantes. También necesitamos, y lo que yo haría de inmediato, es pasar a un equipo ejecutivo que represente esta diversidad con equilibrio de género y que represente los diferentes orígenes de nuestros mandantes. Hay algo estrechamente relacionado con esto y tiene que ver con el género. Y me refiero al equilibrio de género dentro de la oficina, dentro de la OIT. Bajo mi liderazgo, yo tendría una oficina de género que rendiría informe directamente y el director formaría parte o la directora formaría parte del equipo ejecutivo. Y todo proyecto tiene que tener
un proyecto sobre género para realmente corregir el desequilibrio de género en la OIT y utilizarlo para reflejar en la labor que tenemos que realizar sobre el terreno. Las prioridades el primer año en términos de políticas internas serán en relación con nuestras prácticas en materia de recursos humanos. Muchísimas gracias. Y ahora voy a dar la palabra a la señora Greenwich, quien hará la segunda pregunta en nombre de las Américas. Muchísimas gracias, señora Presidente. Señor Vines, ¿qué medidas podría tomar la OIT para adelantar la formalización del empleo? ¿Qué recursos se podrían poner a disposición para mejorar esta situación? Gracias por su pregunta. Señor Vines, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Y como ya he dicho, la informalidad junto con el clima son aquellos ámbitos que cuentan con insuficientes recursos en la actualidad. Sabemos que más del 60% de los trabajadores del mundo se encuentran en la economía informal. Sabemos que la OIT no ha podido realmente abordar este gran desafío. También sabemos que cuando hablamos del sector informal es tan diverso, va desde los vendedores callejeros a los trabajadores de las plataformas y todo lo que está entre dos. Por lo tanto, realmente tenemos que realizar una buena investigación para comprender cómo abordar estas transiciones a una relación de trabajo formal. Tenemos que hacerlo de manera de transición, porque la gente no elige trabajar en el sector informal. Lo hacen para poder ganarse la vida o poder dar de comer a sus familias. Por lo tanto, tenemos que cerciorarnos de que es una transición paulatina, que tenga en cuenta las circunstancias locales. Es crítico que hagamos participar a nuestros interlocutores sociales y tripartitos. Todos los gobiernos, empleadores y sindicatos tienen que participar a través de sus asociaciones para tener este nivel adecuado de participación y de igualdad de condiciones en materia de empleo. Pero es la voz de los trabajadores la más crítica y reunir a los trabajadores. Sé de mi propia experiencia cuando trabajé en Australia, ocupándome de las relaciones laborales. Uno de los proyectos eran los outworkers. Eran mujeres migrantes que trabajaban en sus casas vendiendo ropa. No estaban reglamentadas, trabajaban en condiciones aterradoras, con contratos sumamente precarios en caso de que existieran. Y yo trabajé en colaboración con los sindicatos para que junto con los empleadores pudiéramos hacer una propuesta que nos permitiera no cambiar todo de la noche a la mañana, sino paulatinamente pasar a la formalidad. Y le incumbe a los gobiernos hacerlo. Yo dirigí el Departamento de Relaciones Laborales y tuve negociaciones muy difíciles con el departamento financiero y con el sector fiscal. Tenemos que contar con la participación completa del gobierno, de todos los departamentos gubernamentales y todo el trabajo que se ha hecho en relación con la recomendación 204 se ponga en práctica para que podamos abordar los aspectos transfronterizos, el trabajo precario, porque estoy totalmente convencido que si logramos formalizar el sector informal podremos aumentar la productividad y los beneficios económicos procedentes de dicho aumento de la productividad. Y ahora volveremos al señor Shabango de Eswatini, quien hará las dos preguntas en nombre de África. Gracias, señora Presidente. En nombre de mi grupo África,
Voy a hacer dos preguntas al señor Vines, recordando la resolución adoptada en junio del 2021 por la Conferencia sobre el Principio de Igualdad entre los Estados miembros de la OIT y la representación equitativa de todas las regiones en la gobernanza tripartita de la OIT. ¿Piensa usted personalmente que todos los órganos y estructuras en materia de gobernanza de la OIT, incluyendo el Consejo de Administración, deben democratizarse? Y de ser así, ¿qué haría usted para cerciorarse de que el objetivo de democratización de todos los órganos de la OIT se logre, especialmente la ratificación del instrumento de 1986, en particular por los países de mayor poder económico? Señor Vines, tiene usted la palabra. La respuesta corta a la primera parte de su pregunta es efectivamente sí. Estoy totalmente a favor del proceso actual y la resolución dimanante de la conferencia. Yo redacté esta resolución junto con el llamamiento mundial, junto con la declaración, se corrige el orador. La democratización de la OIT es fundamental. Tenemos que cerciorarnos de que representemos para todos nuestros miembros. Es la única manera en que podremos realmente responder al mundo del trabajo de manera equitativa y de tal manera que esté totalmente representado en nuestras políticas. He trabajado sobre la enmienda de 1986 desde que llegué a la OIT como delegado y he seguido trabajando sobre esta enmienda desde que estoy en la OIT como director general adjunto. Y estamos a favor de la democratización. Confío en que veremos la ratificación de esta enmienda relativamente pronto. La labor del grupo de trabajo durante los últimos 12 meses ha sido muy eficaz. Creo que estamos muy cerca y yo creo que lo lograremos. Cada vez más, la mayoría de nuestros Estados miembros, aquellos que no han ratificado, reconocen la importancia de este paso. Y esto tiene que ver con el propio Consejo de Administración, pero es en todas estas otras actividades, en nuestras consultas, en nuestra labor informal. Tenemos que cerciorarnos de que haya una verdadera participación de nuestros interlocutores sociales. Necesitamos su contribución. Uno de mis objetivos será sentarme con cada uno de nuestros Estados miembros para ver cuáles han de ser las relaciones bilaterales entre la OIT y ese Estado miembro. Tenemos que poder responder y reflejar sus necesidades y aspiraciones, sus deseos de colaborar con la OIT y que la planificación de la OIT lo tenga plenamente en cuenta. Las mejores decisiones que toma la organización son las que cuentan con la mayor contribución de sus diversos Estados miembros y que refleje la realidad in situ y que reúne a los interlocutores tripartitos, tanto con los gobiernos, empleadores y trabajadores. Y esto forma parte de nuestra respuesta. Por lo tanto, sí, creo que es fundamental que sigamos adelante con este proceso de democratización. Y yo personalmente haré todo lo posible para lograr las ratificaciones restantes y lograr el mayor nivel de ratificación a favor del instrumento de enmienda. Y ahora vamos a dar la palabra nuevamente al señor Shanmandango, quien hará la segunda pregunta en nombre de África. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Shabangu. Señor Vines, usted que se ha ocupado de las operaciones en la OIT en calidad de director general adjunto, ¿cómo espera que los países en desarrollo confíen en usted cuando
se discutió la diversidad en los países. ¿Y qué haría usted de manera distinta en relación con el director general saliente para restaurar la confianza en esta organización? Gracias por la pregunta y ahora tiene la palabra usted el señor. Le cedo la palabra al señor Vines. Gracias por su pregunta, pero debo realmente corregir un malentendido. Yo he estado en la vanguardia de buscar la diversidad de la OIT desde el día en que llegué aquí como delegado y luego como miembro de personal. He hecho propuestas al Consejo de Administración para cerciorarse de que nuestras prácticas de contratación sean tales que nos permitan lograr la diversidad. Los diferentes grupos no estén desventajados. Yo firmemente creo que tenemos que reflejar la diversidad de nuestros miembros y que tenemos que brindar servicios a la diversidad de nuestros miembros in situ también. En el 2018 establecí un grupo de tareas internos con colegas para ver cuáles eran los escollos que nos impedían lograr una verdadera representatividad. Y las recomendaciones fueron excelentes en torno a los grupos de la selección, de los idiomas, descripciones de empleo y desafortunadamente en esa etapa hubo un cambio y había muy pocas oportunidades de contratación, pero yo estoy realmente determinado para cerciorarme de que de ahora en adelante abordemos esa diversidad. Hablaré con los gobiernos, especialmente con los países en desarrollo, para ver cuáles son las oportunidades para ampliar nuestro programa de jóvenes funcionarios, para incorporar talento joven a la organización. Porque desafortunadamente son los países ricos los que pueden permitirse, pero voy a hablar con nuestros socios en materia de desarrollo para ver qué oportunidades tenemos para establecer este programa y para que podamos ir a todas las regiones y a todos los países en desarrollo y brindar esta oportunidad en la organización. Lo mismo ocurre con las pasantías. Tenemos que cerciorarnos de que nuestras pasantías vayan a aquellos jóvenes que no tendrían este tipo de oportunidad. Por ello, remuneramos a nuestros pasantes. Somos una de las pocas organizaciones que lo hacemos y queremos hacerlo de manera equitativa, brindando oportunidades a la gente que no las tiene. Y como ya les he dicho, utilizarlo para mejorar la diversidad dentro de la organización. Yo le garantizo que estoy 100% determinado y que me ocuparé de esto a partir del primer día si soy elegido director general. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al grupo de los empleadores ahora. La señora Hornung Draus, vicepresidenta de los empleadores en el Consejo de Administración, tiene la palabra. Buenos días, colegas. Buenos días, Greg. Mi primera pregunta tiene que ver con la declaración del centenario. Las medidas contra el coronavirus han ejercido mucha presión sobre la economía real. Las pymes han padecido mucho esta situación, han entrado en quiebra. Muchas ha habido un aumento dramático de la informalidad. La declaración del centenario fue profética a este respecto e hizo hincapié en la iniciativa empresarial en respaldar a las empresas y en el aumento de la productividad. ¿Qué papel piensa usted que pueden desempeñar las empresas a través de las políticas de la OIT y cómo se puede reforzar ese papel? Y usted ha dicho que quiere que los empleadores y los trabajadores informales estén en la mesa de negociación. ¿Estaría usted dispuesto a ver cómo la actividad normativa de la OIT supone un escollo para la transición del sector informal al formal para muchos trabajadores y, por supuesto, también para los empleadores? Gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Señor Vines tiene la palabra. Muchas gracias por esta pregunta. Como sabrán, la declaración del centenario es
Algo que me importa muchísimo, ya que he participado en todo el proceso, lo viví en mis propias carnes, viví todos los debates y respaldo, por supuesto, el que se fomente el aumento de la productividad, el que se fomente el papel de la iniciativa empresarial. Eso tiene que ser una brújula en la labor de la OIT. Y en cuanto a la pregunta que me ha formulado usted directamente, es decir, en qué medida las normas de la OIT son un escollo para la formalización, no estoy seguro de estar de acuerdo con ese argumento. Creo que tenemos que ver cuáles son los principales obstáculos más allá de las normas internacionales del trabajo, aunque por supuesto también tenemos que analizar las propias normas. No soy yo consciente de que las normas puedan bloquear ese proceso de formalización. Yo creo que ofrecen un vehículo para la formalización, brindan la oportunidad de formalizar el trabajo, ofrecer protecciones, dar dignidad a los trabajadores, respaldarles. No veo, por lo tanto, cómo pueden suponer un obstáculo. Pero si esta es la opinión de los empleadores, me gustaría, por supuesto, sobremanera sentarme con ustedes a hablar para ver si existen verdaderamente esos escollos y ver cómo solucionarlos, cómo podemos garantizar que se facilita esa transición y que la misma sea lo más fácil posible, sabiendo cuán complejo es ese proceso. Abordar ese tema en los gobiernos ya es complejo, abordarlo junto con empleadores y trabajadores es más complejo si cabe. Así que tenemos que sentarnos y abordar la cuestión, pero creo que las normas son una parte esencial de esa transición, pero tienen que ser las adecuadas, tienen que ser aplicables, tienen que apuntalar ese proceso de transición. Ha hecho usted otros comentarios en torno a la declaración, en torno a la productividad y la iniciativa empresarial. Por supuesto, la OIT tiene que concentrar más sus esfuerzos en eso. En cuanto a la iniciativa empresarial, el aumento de la productividad en aras del trabajo decente son esos aspectos esenciales de nuestro programa de trabajo decente. No puede haber empleo decente sin productividad, pero tenemos que asegurarnos de que al abordar la productividad todo el mundo se beneficie, que los trabajadores se beneficien, que las comunidades también lo hagan, que las empresas también se beneficien. Así que creo que tenemos que realizar una labor mucho más detallada en torno a la productividad para entender mejor los desafíos en torno a la misma y desde un prisma del mundo del trabajo con los objetivos bien centrados. Gracias. Señora Hornundraus, su segunda pregunta, por favor, en nombre de los empleadores. Gracias por esta respuesta. Mi segunda pregunta tiene que ver también con la declaración del centenario. Somos todos conscientes de la importancia de ese documento. Usted ha dicho que tenemos que hacer que la OIT gane en importancia. Hablamos de Nueva York, del nivel de Naciones Unidas, pero también de la labor en el terreno con Naciones Unidas en el contexto de la reforma. De lo que nos hemos percatado es de lo siguiente. En muchos países del mundo los coordinadores residentes no son ni siquiera conscientes de la existencia de organizaciones de empleadores, de que hay mandantes de la OIT en el terreno y se dirigen directamente a las empresas para recabar la opinión de los empresarios. Por supuesto, eso hace que pierda pertinencia la OIT y hace que pierda pertinencia al papel de las organizaciones de empleadores ante Naciones Unidas. ¿Estaría usted de acuerdo con la elaboración de un plan sistemático junto con nosotros y los trabajadores para dialogar más y de forma más sistemática con los coordinadores residentes en los diferentes países a través de las secretarías de los empleadores y de los trabajadores en la OIT? ¿Estaría usted dispuesto a eso? Muchas gracias, señor Vines. Tiene la palabra para su respuesta. Puedo contestar directamente que sí, que es una cuestión urgente, sin duda alguna, en lo que se refiere a la relación de la OIT con el sector empresarial, con las empresas y en lo que se refiere a fomentar el que Naciones Unidas proceda de esa manera, y los esfuerzos se tienen que hacer a través de nuestros mandantes. No hay dudas a ese respecto. Por mi parte, tenemos que colaborar con las asociaciones de empleadores a escala local y a escala mundial, por supuesto. Dicho
lo cual también es necesario sentarnos con los empleadores para analizar cómo la OIT puede colaborar de forma adecuada con las empresas. Hay empresas que trabajan de manera transfronteriza y muchas están interesadísimas en la labor que hace la OIT y se ponen en contacto con nosotros, quieren nuestro asesoramiento, quieren nuestra ayuda y creo que nosotros y las organizaciones de empleadores solo podemos beneficiarnos de ese tipo de colaboración. Hay empresas responsables que quieren mejorar sus prácticas laborales, que quieren dialogar sobre cuestiones en torno a las cadenas de suministro o en torno al cambio climático y la innovación en el mundo del trabajo. Y eso solo puede redundar en beneficio tanto de las organizaciones de empleadores como de la OIT. Así que para mí será prioritario sentarme con el grupo de los empleadores para ver cómo podemos progresar a este respecto. Y creo que tenemos que hacerlo a nivel de Ginebra y ver cómo funcionaría también a nivel local. Y en cuanto a su observación inicial, resulta esencial el que colaboremos con Naciones Unidas, el que eduquemos a Naciones Unidas. Tenemos que alentarles a que trabajen a través de los mandantes de la OIT, los sindicatos, las organizaciones de empleadores, con la Secretaría a nivel local también. Ustedes forman parte del sistema de Naciones Unidas, son ustedes mandantes de la OIT, por lo tanto son parte del sistema de Naciones Unidas. No se necesita, por lo tanto, buscar otras organizaciones para esa interacción. Así que tienen todo mi apoyo a este respecto y estoy comprometido al 100%. Me sentaré con ustedes para ver cómo podemos avanzar en cuanto a esta cuestión, en cuanto a su representación y en cuanto a la colaboración de la OIT con el sector privado. Muchas gracias, dice la presidenta. Señora Ornundraus, su tercera pregunta. Gracias, señora presidenta. Greg, ha sido usted el director general adjunto responsable del programa de presupuesto, entre muchas otras cosas, en los últimos 10 años. Como sabrá usted, se ha solicitado más rendición de cuentas, más transparencia en el proceso presupuestario. Hemos solicitado también un papel más proactivo para las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para los mandantes en los mecanismos de control, por ejemplo, lo que se refiere a la designación de los miembros de la comisión de expertos o en lo que se refiere a la labor del Comité de Libertad Sindical o de la Comisión de Aplicación de Normas. Como director general, ¿qué estaría dispuesto a hacer para atender estas solicitudes de los mandantes y reforzar su papel? Muchas gracias. Señor Vines, tiene la palabra para responder. Gracias. Creo que los dos ejemplos que ha dado, por una parte el programa y presupuesto y por la otra la designación de los participantes en los entes del sistema de control, creo que son temas que merecen respuestas distintas. En cuanto a la rendición de cuentas en el proceso presupuestario, en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas desde el punto de vista financiero en general, a este respecto, creo que la situación es prácticamente irreconocible en relación con lo que sucedía hace 10 años. Hemos presentado una serie de documentos al Consejo de Administración, el anteproyecto de presupuesto. Tenemos una serie de mecanismos de supervisión que han sido creados en el seno de la organización durante estos 10 años. El IOAC, hemos reforzado la función de auditoría interna. Se ha modificado la naturaleza de los informes del auditor externo, así que creo que la OIT ha recorrido un largo trecho en lo que se refiere a cumplir su responsabilidad fiduciaria y responsabilidad. Y en cuanto a las próximas etapas, el próximo director general tendrá que presentar sus propuestas en noviembre. Yo creo que el próximo programa de presupuesto tiene que ser muy distinto al que tenemos ahora. Tenemos que tener en cuenta los dramáticos cambios en el mundo del trabajo. No solo se trata de ir ajustando el programa de presupuesto, como hemos
hecho durante decenios. Creo que necesitamos un proceso de reforma presupuestaria global y trataré de avanzar a ese respecto, consultando plenamente con los trabajadores, con los empleadores y con los gobiernos. Quiero escuchar sus ideas sobre cómo podemos diseñar de la mejor manera posible nuestro programa y presupuesto, y quiero asegurarme de que el mismo nos permita responder a los enormes desafíos existentes. No tenemos que hacer las cosas de la misma manera porque siempre las hayamos hecho así. Tenemos que fijar prioridades, hacer lo que hay que hacer. Y hemos finalizado ahora nuestra labor sobre el informe de ejecución del presupuesto. Y usted ha hecho referencia a la necesidad de transparencia y creo que hemos imprimido a este proceso mucha más transparencia que en el pasado. Ahora tenemos la capacidad de presentar informes detallados y parte de eso tiene que ver con aunar la financiación para el desarrollo y el presupuesto ordinario, para adoptar un enfoque holístico para con la programación, la presupuestación, para con la rendición de cuentas financiera. En cuanto a lo que nos ha dicho sobre el sistema de control, opino que la imparcialidad, la independencia, la pericia de quienes participen en el sistema de control son las principales consideraciones. Tenemos que asegurarnos de que contamos con expertos y comités designados por su pericia, no porque pertenezcan a un grupo u otro. Me preocupa si permitimos que la comisión de expertos quede sometida a un proceso de negociación, se convertirá inevitablemente en parte del proceso general de negociación para todos los cargos y posiciones en el sistema de Naciones Unidas. Tenemos que centrarnos en la independencia, en la imparcialidad, en la pericia de quienes participen en el sistema. Me parece eso absolutamente esencial. La presidenta, tenemos que avanzar. Vamos a pasar ahora a la última pregunta de los empleadores, que será además la última pregunta en esta entrevista. Señora Ornund-Draus, muchísimas gracias. Greg, ha dicho usted cuán importante le parece que haya diversidad en los altos funcionarios y en el personal en general. También se necesita diversidad entre quienes vengan de un mandante u otro. Sé que muchos colegas ya han hecho esta pregunta. Yo quiero partir de las preguntas ya formuladas y del diálogo mantenido al respecto para preguntar lo siguiente. ¿Le parece esto tan importante como la diversidad de género y la diversidad geográfica? Si es así, ha dicho usted que quiere un análisis de impacto de género de todas las propuestas que se le presenten. ¿Añadiría usted también un estudio del impacto de las propuestas en los diferentes mandantes? Lo agradeceríamos. Señor Vines, tiene la palabra para su respuesta. I haven't thought of that. Debo confesar que no he pensado en ello, pero gustosamente reflexionaría al respecto. Hay muchos documentos y tenemos que efectivamente hacer estudios de impacto sobre las propuestas, sobre los derechos, etcétera. Es un aspecto muy importante del trabajo porque hace que la gente que prepara las propuestas reflexione como cuestiones y temas transversales y fundamentales en la labor que realiza la OIT. Me gustaría pensar, sí, diría que es una excelente idea, pero me gustaría reflexionar al respecto. ¿Cuál sería el valor y la índole de estos estudios? Inherentemente, yo diría que los documentos están diseñados porque van a tener algún tipo de impacto sobre los mandantes, pero comprendo la pregunta y me gustaría tener la oportunidad de reflexionar y de hablar con usted al respecto. Otro de los ámbitos sobre los cuales debería incluir a la directora sobre género en el equipo ejecutivo. También quiero incorporar al director de ACTEMP y de ACTRAP como parte del seguimiento de nuestro equipo. Ellos asisten a nuestros retiros, pero es fundamental que ellos estén presentes en nuestras reuniones ordinarias a nivel mundial para que
se tenga en cuenta la opinión de nuestros mandantes en nuestra elaboración de políticas internas. Estoy realmente determinado a cerciorarme de que la organización y la oficina reflejen y respondan a la diversidad de nuestros miembros. Y la única manera de lograrlo es cerciorándonos de que tengamos la diversidad de opiniones que se exprese. Yo soy un líder colaborador, soy un líder que no entra a una sala a tomar decisiones por mi propia cuenta. Yo quiero escuchar las opiniones y quiero que se me rete, que se me diga si alguien está realmente que no está de acuerdo conmigo, para que la OIT pueda cerciorarse de que haya divergencia de opiniones y que sean tenidas en cuenta todas estas opiniones. Lo único que yo diré es que estoy 100% determinado a aplicar el mandato fundamental de la OIT, y esto tiene que estar presente en toda actividad que realicemos. Muchísimas gracias, señor Vines. Hemos llegado al término de esta sección de preguntas y respuestas. Y quisiera tan solo pedirle si quiere usted hacer un par de observaciones finales en relación con su candidatura para el cargo de director general. Y tendría usted la oportunidad de intervenir durante 5 minutos. Tendrá un reloj a su disposición. Muchas gracias, embajadora, y muchas gracias a los colegas que han hecho estas preguntas. Y yo realmente espero poder seguir discutiendo muchas de estas cuestiones que han sido planteadas en el día de hoy. Cuando empecé a trabajar sobre las relaciones laborales hace 40 años, una de mis opiniones era que era posible aportar una diferencia en el mundo del trabajo, un gran cambio. Y esta creencia fundamental no ha cambiado. He trabajado con los trabajadores, con los empleadores, con los gobiernos. Y esta es la base del trabajo que yo realizo, de que realmente podemos lograr cambio positivo. En este entorno que ya les he descrito y que está descrito en muchas de las preguntas, el llamamiento a la OIT es mucho más urgente en la actualidad. Por ello, es imperativo que la OIT tenga un liderazgo experimentado y determinado. Creo que mi historial en mi carrera anterior en la OIT demuestra de que yo realmente puedo abordar las cuestiones más difíciles sobre una base tripartita. Puedo trabajar con los trabajadores, con los empleadores, con los gobiernos, y puedo lograr consenso entre los 3 interlocutores. El consenso fundamental para el futuro de la OIT. Pero también digo que a pesar de la situación sombría actual, me anima, me entusiasma esta oportunidad de este futuro del trabajo que creo que la OIT puede realmente lograr sobre las asociaciones regionales, bilaterales, multilaterales en aras del mandato de la OIT. También me entusiasman las oportunidades que nos brinda el cambio climático y el trabajo para lograr el trabajo decente en todas las partes del mundo. Y creo que este trabajo de la OIT, y por ello me he presentado para este cargo, no es simplemente un empleo más, es una expresión de mi gran determinación sólida, mi gran compromiso con el mandato de la OIT, con la justicia social y el trabajo decente. Dentro de 5 años, cuando estemos en este proceso nuevamente y miremos hacia atrás, podremos decir que hemos aprovechado al máximo todas las oportunidades que hemos tenido para reconstruir un mejor futuro del trabajo, que hemos adaptado el poder y el valor del tripartismo, diálogo social y las normas internacionales del trabajo.
estaremos auténticamente orgullosos de que hemos realmente progresado en aras de la igualdad de género y oportunidades para los jóvenes, con transiciones justas hacia la economía verde, y que las tecnologías emergentes se están utilizando para beneficio del trabajo decente. Yo creo que la respuesta a estas preguntas sea un sí rotundo, y este es el momento de tomar medidas para que el mundo sea un lugar más justo y más inclusivo. Y yo les pido su apoyo como director general, porque creo que puedo dirigir a la OIT hacia este futuro. Si queremos que el mañana sea mejor, tenemos que empezar hoy, basándonos en los 100 años de logros para hacer frente a los desafíos del futuro. Con mi liderazgo, la OIT podrá tener éxito como una organización mundial fuerte y respetada, porque añadirá valor y hará la tarea que nosotros y las generaciones futuras tendrán que hacer. Muchas gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias por estar aquí, por haber interactuado con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa.